Amigas y amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en Linares 74, el corazón de la colonia Roma Sur. Estamos transmitiendo a través del canal Tu Diputado TV. Estamos en historias, leyendas, anécdotas de la Ciudad de México. El día de hoy un tema muy interesante, la Inquisición. Instrumentos de tortura, espíritus chocarreros en ese edificio, temas de juicios injustos, juicios justos, Dios, el diablo. No se vayan, volvemos con más. Vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a una invitada que nos hace el favor y el honor de acompañarnos esta noche. Ella es Evelyn Valle Fuentes, historiadora. Ella conoce a fondo pues todas las leyendas, las tradiciones, la historia de la Santa Inquisición, el edificio de la Inquisición, el Palacio de la Inquisición, y vamos a platicar con ella y con nuestros invitados de siempre. También recibimos a Jesús Adolfo Grez Monzón. Él es abogado, también le gusta la historia y espiritista. Él es un agente que le gustan los fenómenos paranormales, los estudia, los analiza, y vamos a platicar también con él esta noche. ¿Cómo no? Y también estamos recibiendo a Jesús Aguayo. Jesús, ¿cómo has estado? Muy bien, muy buenas noches. ¿Y de qué te ríes? Sergio, soy Sergio Aguayo. ¿Y qué te dije? Jesús. Pero Sergio Luis, ¿no? Sergio Luis. ¿Y qué te dije? Jesús. Bueno, pues estamos con Sergio Aguayo. Bienvenido, Sergio. Gracias, buenas noches. Bueno, pues a ver, si les parece, vamos a entrar al tema introductoriamente con un video. Vamos a ver un video de 2 minutos, un video que nos hicieron favor de proporcionar, no nos dicen, bueno, ahorita les comento de dónde es este video. Vamos a verlo, 2 minutos y ahorita comentamos. Adelante, por favor. En 2013 se cumplen 200 años de lo que fuera la primera supresión de la Santa Inquisición en México, lo que fue posible dada la intervención napoleónica en España y la guerra de independencia en la Nueva España, comentó a Notimex el doctor Gabriel Torres Puga, investigador del Colegio de México. El historiador declaró que en 1808, con la invasión napoleónica, en España se decretó la desaparición de las Cortes de la Inquisición. Sin embargo, esto no fue posible en México hasta 5 años después. El Tribunal de México se mantiene entre 1808 y 1813 tratando de sobrevivir en una circunstancia cada vez más difícil porque la Nueva España se va a ver metida en todos los procesos de revolución. Y finalmente en 1813, después de que colaboró en contra de la insurgencia, apoyando al gobierno y haciendo todo lo que pudo para mantenerse, para no quedarse fuera, digamos, de lo que yo considero que era como la escena política del momento. El investigador mencionó que de nada le sirvió a la Inquisición su colaboracionismo con el régimen colonial, pues al no contar con el apoyo de España, estaba condenada a desaparecer. Recibe el decreto de supresión por las Cortes que se habían reunido en Cádiz y que después de un larguísimo debate decidieron que el Tribunal de la Inquisición no iba a ser restablecido en España y por lo tanto que si había algún tribunal funcionando debía suprimirse. Entonces, en función de ese decreto, la Inquisición de México se suprime en junio de 1813. Torres Puga dijo que posteriormente, en 1815, volvería a reinstalarse para mantenerse hasta 1820. En las instalaciones del Archivo General de la Nación se expone una muestra de los documentos de la Inquisición que pudieron conservarse, gracias a que la abolición de esta institución se hizo por medio de un gran acuerdo entre el arzobispado, el virrey en turno y los inquisidores, mientras que en el resto de América Latina fueron objeto de saqueo y destrucción. Fortuna que tenemos en el caso mexicano es que poseemos uno de los archivos más ricos de tribunales de Inquisición.
que se suma, digamos, a la riqueza del archivo del Consejo de la Suprema Inquisición, que está en Madrid, y al de algunos tribunales que quedaron en España, pero realmente, por lo menos en el caso americano, la supervivencia de los documentos inquisitoriales es única. El acuerdo persistió durante la segunda supresión en 1820, cuando desapareció de manera definitiva este tribunal. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Jaime López, Notimex. Pues este video lo elaboró Notimex TV. Es un video interesante, nos habla de 200 años de Inquisición, 200 años, nos habla de que tenemos un archivo muy bien conservado, único en América, y yo le voy a preguntar a Evelyn Valle Fuentes, que es historiadora, que nos comente por qué a nombre de Dios se torturaba. ¿Cómo es posible que se pudiera conciliar estos conceptos, Dios y el castigo, Dios y la tortura? ¿Cómo ve usted? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A lo largo del periodo de la Inquisición, que fue por más de 600 años, cuando esta Inquisición operó tanto en Europa y llega a la Nueva España, el objetivo principal cuando aplicaban el tormento era buscar la confesión del inculpado. Esa era básicamente la misión que tenían cuando se decreta que el tribunal debía adoptar el tormento como una forma de coaccionar, de invitar a la víctima a confesarse culpable o inocente. Era esa su finalidad. En aquella época la verdad estaba en la mente, no estaba en la mente, estaba en el cuerpo, y por ello es que se les daba diferentes tormentos. Los principales eran el tormento con la garrucha, la tortura del agua. ¿Cuál es la garrucha? La garrucha es una especie de se podía utilizar con una cuerda, la cual era estirada con un sistema de una polea, y fácilmente el cuerpo se iba estirando, se iba dislocando. Lo agarraban de los pies y de las manos. Lo ataban de los brazos iban hacia la espalda, y posteriormente se iba estirando el brazo, los brazos, y a su vez, ¿qué sucedía? Bueno, que el cuerpo se dislocaba primeramente de los brazos, posteriormente le podían poner peso en los pies a la víctima, o en su defecto lo dejaban caer constantemente. Antes de ello, se dice que la Inquisición, al entrar al cuarto de los aparatos de tormento, obligaba a la persona acusada, que no sabía por el delito al cual se le había acusado, pero que estaba ahí, se le pedía que se confesara de inmediato, porque si no iban a proceder a atormentarla, y posteriormente pues el tormento iba a ser terrible, doloroso, iban a quedar lesiones que no se iban a curar, por supuesto, y principalmente ese era el objetivo, sustraer la confesión y que el culpable dijera qué había hecho, quién lo había llevado a ese sitio. Muchas veces no lo sabía. Esa era también una constante dentro de estas formas de coacción, y también se le pedía que ratificara la confesión después de haber sido atormentado o torturado. Evelyn, pero qué mente tan perversa puede construirse con una situación de esa manera. O sea, ¿cómo es posible que podamos decir que vamos a torturar para sacar una verdad? Claro que la persona torturada acaba por confesar en la mayoría de los casos, me imagino. Ahora, yo tengo entendido que estaba prohibido que los atormentados sangraran. O sea, les daban golpes, los lastimaban, los estiraban, pero mientras no sangraran. ¿Por qué ese asunto? Era indispensable no derramar la sangre de la víctima. ¿Por qué? Bueno, porque la sangre de Cristo fue la que salvó a los hombres, al humano, del pecado. Entonces, si se derramaba sangre de la víctima, pues entonces estaba incurriéndose en un pecado. Estaba mal que la Inquisición torturara a las víctimas, y si se excedían en el tormento y dejaban lesiones que provocaban un sangrado, pues era peor, ¿no? Entonces lo que se hacía era torturar a una persona, a una víctima, por lo menos 1 hora, ese era lo reglamentario, lo básico, y dejarlo descansar, no seguirlo atormentando, no excederse en el tormento. Y también cabe de mencionar, el inquisidor, el que está al lado de la víctima, no es el que aplica el tormento, lo hace el verdugo, y posteriormente el inquisidor
tiene a su lado a un escribano que va a anotar toda la información que sustraiga de la víctima, ¿no? De la persona que No está se haciendo ensuciaba el inquisidor, las manos. sí, las manos era el verdugo, que él cumplía órdenes del inquisidor, y el escribano que iba anotando lo que el inquisidor le fuera señalando. Jesús Grez, ¿qué nos puedes comentar de esta barbarie? Bien, eso es lo que comentabas hace un momento, Dios y los golpes del sacrificio y la tortura. Bueno, en un principio el cristianismo tuvo diversas corrientes. Dentro de esas corrientes, pues iba persiguiendo la Iglesia Católica a los que no estaban de acuerdo con la heterodoxia católica. Pero esto fue hasta el medievo, ¿no? Sí, ya fue en el medievo, fue en el siglo XIII aproximadamente, Siglo cuando XII. van contra valdenses, contra nestorianos, contra todo lo que fue los cátaros, obviamente el sur de Francia y el norte de Italia, se vieron diferentes corrientes sobre el propio cristianismo, en donde la Iglesia no estaba de acuerdo con muchas de esas corrientes y entonces por eso instituye la Inquisición para como una defensora, como una defensora de la fe. De la fe cristiana, según ellos la entendían. Así es. Porque finalmente pues había muchas diferencias de pensamiento entre, por ejemplo, las corrientes que tú habías señalado, valdenses, pero antes de ellos, en el siglo II después de Cristo, existieron otras corrientes también cristianas que estuvieron interpretando al Cristo de otra manera. Inclusive San Irineo también funda una corriente diferente a la heterodoxia católica. ¿Qué nos puede decir, Sergio? Sí. Bueno, estos, los instrumentos de tortura estaban diseñados para causar el máximo dolor posible, pero sin matar, sin causarle la muerte. Sin sangrar sin matarlo, sin causarle la muerte al torturado. Había unos que llegaban hasta semanas sufriendo, dependiendo del tipo de instrumento que utilizasen para la tortura. Entonces, hay que rescatar eso porque... ¿Cómo que? Vamos a explicar bien las cosas. ¿Cómo que vamos a rescatar eso? Estás hablando de los instrumentos de tortura y hay que rescatar eso. A ver, explícate. Me refiero a que hay que recordar que el objetivo era que sufrieran lo más posible, no matarlos, ¿no? Corrijo. A ver, Evelyn, ¿cuándo llega la Inquisición a México? La Inquisición se traslada a México precisamente a la llegada de los españoles, a la llegada de Hernán Cortés. ¿Y venían con ellos? Cuando él llega, trae bajo su potestad lo que va a realizar en las nuevas tierras. Él tiene la encomienda de, primeramente, dos encomiendas importantes, la de establecer la nueva fe para los salvajes que encontrara, en este caso los indígenas, pero también que todas las tierras que encontrara pues iban a pertenecer al rey y a la reina de España, Isabel y Fernando. Entonces esas eran sus dos encomiendas, pero para... Perdón, pero él llegó con una situación de expedición, no de conquista. Tenía la misión de reconocer estos territorios para los reyes, ¿no? Esa era la primera misión. No venía a conquistar porque de manera espiritual. La conquista espiritual la traen los frailes franciscanos, precisamente, que vienen a acompañar a Hernán Cortés. Ahora, pero eran los dominicos, según tengo entendido. Los dominicos no llegan con Cortés, llegan los franciscanos. Sí, pero me refiero que los dominicos fundaron el Tribunal de la Inquisición. Exactamente, eran los especialistas en las torturas. Exactamente, ellos fundan el Tribunal de la Inquisición en Europa, son a quienes se les da la potestad de llevar a cabo la persecución de herejías, el control de ciertas personas que no estaban de acuerdo con la verdadera fe, que era la católica. Y posteriormente los franciscanos que llegan con Hernán Cortés sí tienen esa encomienda, por eso es que destruyen. ¿Cuál era su encomienda? Venir a ver en este territorio. ¿A evangelizar? Quienes estaban habitando. Posteriormente ellos al llegar y ver todo el panorama de sacrificios humanos, de idolatría que se vivía en estas tierras, pues deciden inmediatamente arremeter contra los indígenas. Y posteriormente hacen la quema de códices, la quema de
las escrituras de los antiguos mexicas, por ejemplo, y bueno, esto va a ir dándonos a entender que vienen a imponernos tanto una nueva fe, tanto también una nueva estructura política, social, religiosa. Tenían varios objetivos. Entonces, el primer juicio que se hace en contra de un indígena fue contra el hijo del cacique de Texcoco. Este indígena es enjuiciado, el cacique Carlos, es enjuiciado porque según este hombre había sido descubierto teniendo varias mujeres, varias esposas. Entonces esto va a provocar que los conquistadores pues armen contra este personaje pues una persecución, lo lleven a una hoguera, sin previo juicio, claro, porque no estaba el tribunal propiamente constituido. No fue el tribunal de la Inquisición en forma, sino fue un juicio sumario de los propios sacerdotes que venían con Hernán Cortés, que fue después de la conquista. Esto estamos hablando de qué año. Fue en 1521. En ese mismo año. De Texcoco fue quemado. Después de la caída de Tenochtitlan. Exactamente, cuando están en esta actividad de que ya derrocan a los mexicas, pues entonces empiezan ya a imponerse, ¿no? Por la fuerza de las armas que ya había sido y por la fuerza espiritual, que también viene a ser un choque muy importante a la cultura de los mexicas, de nuestros ¿Y ya el tribunal como tribunal cuándo se constituye en México? El Tribunal de la Inquisición tiene su sede ya en 1571 aquí en Nueva España, en lo que es la antigua Escuela de Medicina, que hoy se conoce así. Este edificio se empieza a estructurar para que precisamente la Inquisición episcopal, que viene con los dominicos, tome posesión de este edificio solemne donde se van a llevar a cabo los juicios inquisitoriales para todo aquel hereje, judío, musulmán, europeo que tuviera ideas diferentes a las que se tenían que tener, claro. Entonces lo que se busca es que lleguen a controlar a los españoles principalmente, no vienen a controlar a los indígenas. El control de los indígenas se tiene que dar no por las armas ni por la fe después del derrocamiento que hizo Cortés, y se tiene que hacer de una manera controlada para los indígenas, pero los españoles son los que están en el ojo de los inquisidores y los musulmanes, que a raíz de que salen muchos expulsados de España, muchos musulmanes y judíos, estos buscaban en las nuevas tierras pues expandirse, llevar a cabo también sus prácticas religiosas, ¿por qué no? Y son ellos a quien se les va a perseguir de manera oficial. Pero los indígenas fueron también objeto de protección por la corona española, y se les prohíbe a la Inquisición juzgar a los indígenas, así fue, ¿no? La Inquisición no tenía por qué enjuiciar a los indígenas, lo que hacía era hacer una primera llamada de atención, una invitación a que no siguieran adorando ídolos, haciendo rituales. Era una forma de llamarles la atención nada más. No venían con esas intenciones de provocar el terror hacia el pueblo indígena, sino más bien los controlaban con los autos de fe, con los bautizos sumarios que se llevaban a cabo, en fin, con el ir adoctrinando poco a poco. A los grupos indígenas que estaban a su vez aislados, ¿verdad? Estaban fuera de lo que es la urbe. Buscando el sincretismo. Ajá. Un poco, 10 años después de la conquista, en 1531, precisamente con la Virgen de Morena de Guadalupe, en el lugar donde también adoraban otra deidad femenina, que hablaban también de la virginidad de este mismo ser, y entonces el mismo lugar se convierte desde el punto de vista sincrético en una adoración de los mismos indígenas con otra figura. Donde se fusionan esas culturas. Sí, a ver, Jesús, y bueno, entonces ¿tú sabías que los indígenas, por ejemplo, eran catalogados como que no tenían alma? Así es. En un principio. En un principio. Se discutía, estaban discutiendo a ver si tenían alma nuestros indios, o no la tenían. Así es, inclusive hay una obra de Las Casas, de Fray Bartolomé de las Casas, se nos dice que la sonrisa era un símbolo de inteligencia, y le preguntan a él si los indios se sonreían, si los indios se reían. Y él dice, ellos se sonríen, pero no pueden reírse porque son víctimas
de todos los despojos que estamos haciendo aquí en América. Sí, o sea, de que se iban a reír, ¿no? Claro, pero De sí que sonreían y obviamente que sí sentía que también tenían alma. Por ahí hay un dicho muy popular que afirma que con la sonrisa distingues a una gente inteligente y a un idiota, Así es. según se ríe. Sí. ¿Qué opinas tú, Sergio? Bueno, entre los victimados y las acciones, bueno, entre la gente que se ríe y que no se ríe, entre los victimados y las acciones castigadas figuran herejes, homosexuales, presos, fugitivos, monjas, vagos, borrachos, mercaderes, deshonestos, infieles, regicidas, madres solteras, chismosas, brujas, poseídos, prostitutas, rateros, músicos malos, aquellos que estaban inconformes con el orden establecido. Pero eso me refiero que es quizá en la Inquisición también en otros países, ¿no? En Europa incluido. Principalmente la Inquisición en Europa, primeramente funcionó un poquito para que el Estado controlara a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en Castilla y Aragón, que pues se unifican estos dos territorios gracias al matrimonio de Isabel y de Fernando, pues la Inquisición cobra un auge terrible a raíz de que en el siglo XV la reina Isabel estaba siendo aconsejada por Tomás de Torquemada, que era un inquisidor que le imponía a la reina pues sus ideas acerca de cómo perseguir y a quiénes, y sobre todo a los judíos, es con quien más arremetieron en ese entonces, para despojarlos precisamente de sus bienes. Eran gente muy docta, conocedora de las matemáticas, de la física, en fin, a este tipo de personas, que incluso mujeres, por ejemplo, que conocían de la herbolaria, de los métodos de curación, de sanación de aquel entonces, pues también las acusaban de brujas, porque la ciencia pues no debía estar en manos de la mujer, sino del hombre propiamente, ¿no? Qué terrible. Bueno, les recomiendo, amigas y amigos, los espectadores todos, que debajo de la transmisión aparece un cuadro con una sección que dice chat. Ahí pueden escribir sus comentarios, toma 2 segundos iniciar la sesión, nos lo pueden enviar y lo recibo en esta tablet de inmediato para poder ir comentando más ágilmente con ustedes. Desde luego también todos sus comentarios en Facebook o en Twitter los estamos leyendo. Recibimos los saludos con mucho afecto de Adrián Ávila, de Mario Valencia, de José Alejandro Fernández, de Fátima Roderas. Muchas gracias por sus comentarios. Manuel Soto Trujillo, una bola de asesinos. Parece, Jorge, que les das mucho auge a esa bola de asesinos, buscando el sincretismo. Ja, ja, ja. Qué forma de legitimar el oprobio de los asesinos. No, Manuel, o sea, finalmente yo no estoy catalogando de ninguna manera que estos señores asesinos hicieron el sincretismo. Finalmente ellos colaboraron con el sincretismo, pero el sincretismo se da con el pueblo, cuando se les impone de alguna manera todo un sistema cosmogónico de ver las cosas, por ejemplo, con el Cristo, que cuando vienen los conquistadores con la espada y con la cruz, y llegan pues a una tierra que también practicaban sacrificios humanos, que también tenían una situación, tenían lo suyo, digamos, de esa manera, y cuando viene la lucha, este choque de civilizaciones distintas, desde el punto de vista religioso, se da un sincretismo, es decir, se va combinando la cosmovisión europea del Cristo, con la cosmovisión nahua, particularmente del Quetzalcóatl, que bueno, finalmente el Quetzalcóatl era un dios crístico también. Así es. Un dios que buscaba el no sacrificio de los hombres, sangre. Que buscaba que le sacrificaran insectos, por ejemplo, a cambio de que, por ejemplo, Huitzilopochtli y el propio Tlaloc, pues requería sangre humana para poder funcionar el universo. No se concibía que pudiera la Tierra tener sol y luna, que pudiera salir el sol y luego ocultarse, si no había un combustible que era la sangre. Y por eso los aztecas básicamente, y también en otras partes de toda Mesoamérica y de toda América, se estaba buscando los sacrificios, y particularmente las guerras floridas, que era buscar a las víctimas, a los prisioneros. No los mataban, procuraban lastimarlos lo menos posible para tomar los prisioneros y traerlos al templo mayor, que era de 2 cabezas, doble, la pirámide dual, donde del lado
del lado norte se veneraba a Tlaloc y del lado sur se veneraba a Huitzilopochtli, y ahí se han encontrado vestigios efectivamente pues de tantos sacrificios humanos que se hacían en honor de estos dos dioses para que el universo funcionara. Y ahí, entre el aspecto crístico europeo y el aspecto de Huitzilopochtli, Tlaloc y todos los demás dioses, se logró un sincretismo. No lo digo yo, o sea, finalmente así se da. O historiadora, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, a mí me gustaría comentar, habría que plantarnos bien en el contexto histórico. Nunca se le puede dar en un medio como difusión a un daño que se hizo en el pasado. Sin embargo, sí hay que tener memoria histórica, recordar estos hechos, porque son hechos denigrantes, que denigran a las personas, que denigraron a quienes tuvieron diferencias con la religión, con la fe, y también hay que ponernos en los zapatos de aquellas personas, en su lugar, ¿no? Creamos en que estas personas eran conocedores de la teología, que tenían una fe que defender, pero a su vez estaban controlando a la sociedad. Entonces era una forma así terrible de hacerlo, pero no tenían otros medios de control, de sometimiento, y lamentablemente fueron hechos que sucedieron y que no se pueden ocultar, ni se pueden estar negando, ni se puede dejar de hablar de ellos, porque entonces estaríamos olvidando ese tipo de memoria histórica, ¿no? Claro, es como los nazis, por ejemplo. Finalmente, pues la gran mayoría de toda la gente que leemos historia y que nos fascina la historia, nos encontramos que no tendría razón, era una sin razón el pensamiento nazi, a mi juicio, y sin embargo, pues eso no evita que lo tengamos que leer, que debamos aprender de los errores del pasado para nunca cometerlos nuevamente. Jesús. Sí, quería hacer una paréntesis en esto. Yo creo que para entender la historia nos tenemos que meter exactamente en el tiempo, en la forma de pensar, en la organización religiosa y en la organización social. En Europa también se daban muchos casos de sacrificios de sangre. Incluso cuando aparece, vamos a decirle así, el monoteísmo en Israel, son los primeros que empiezan a evitar el sacrificio humano y empiezan a hacer el sacrificio de becerros, de palomas y todo al templo de Jerusalén. Y es precisamente con el advenimiento del cristianismo. Había sacrificios. No, David le llevó prepucios. Sí, también humanos. Para darles, sí, pero no de muerte. Como de cambio. Imagínate tú, para quitarle un prepucio a alguien, primero lo tienes que corretear, luego lo tienes que alcanzar, seguro te lo tienes que matar para luego quitarle el prepucio. No, o sea, no se iban a dejar sus amigos. No, eran sacrificios rituales también. Pero a los filisteos que les quitaron los prepucios, sí, no era sacrificios rituales. Pero aquí se supone que fue un pacto que se hizo entre la deidad y el hombre, y por eso era el derramamiento de sangre, pero no una sangre de muerte, sino únicamente la sangre que tenían que dejar gotear cuando quitaban el prepucio en la tierra. Tú estás hablando de la circuncisión, del aspecto mágico de la circuncisión. Así que efectivamente todo es un rito mágico de sangre, que algunos dicen que es con mastema, con el pacto con un demonio que se hace en lugar de con Jehová. Con Yahvé, sí. Con Yahvé, pero no, yo no me refiero a esto. Hay pasajes bíblicos en donde le piden de tributo a los reyes o a los que quieren ser reyes, les piden, tráeme 200 prepucios de los enemigos. Sí. Y esos prepucios no eran con un sacrificio religioso, no, eran con una situación de tributo precisamente de sangre. Así sangre es, humana. pero no los mataban. Si los mataban, no. ¿Cómo crees que se van a quitar el prepucio si no era una circuncisión? Ya muertos, entonces ya se los quitaban. Claro. Sergio. Pero además, no te desvíes del tema. Licenciada, los instrumentos de tortura que se utilizaron en Europa, ¿hay registro de que se hayan utilizado los mismos o la gran mayoría de los mismos aquí en México? No, precisamente los instrumentos que en Europa surgen, que fueron variados, muchos de ellos tienen también un trasfondo político, ya que se utilizaban para castigar a personas que cometían delitos, ¿no? Entonces también habría que analizar ello. Pero sí, los instrumentos que se utilizan en la Nueva España son básicamente dos. Uno que era para provocar el estiramiento del cuerpo, que les dije que era la garrucha, y otro que era para dar la muerte.
que es el garrote. Este instrumento, que es ya para pena capital, sí se llegó a utilizar en la Nueva España, y son los dos básicamente. Otra forma de tortura que era muy común en la Edad Media, tanto en Europa como en la Nueva España, son la tortura con el agua o la tortura de la famosa toca. Eso del agua era un embudo de estarlos echando litros de agua hasta que reventaban. Sí, la tortura con el agua, bueno, es una forma sencilla y fácil de utilizar, con la cual a la víctima primeramente se le ponía un trapo en la boca, después se le hacía que el agua llegara a su boca, y esa toca, ese trapo se iba a ir adhiriendo a lo que sería toda la garganta, iba a hacer que la persona sintiera que se estaba ahogando, o en su defecto metían un embudo en la boca y después de ello hacían que la persona bebiera grandes cantidades de agua. Este tormento no dejaba lesiones exteriores, por lo cual se practicaba comúnmente y era el más fácil de utilizar por el verdugo. Con este tormento, después de que la víctima era atormentada, se le pedía que confesara, y después de la confesión se le pedía la ratificación de la misma. De manera política, la sociedad de la Edad Media, como no tenía un sistema establecido para llevar a cabo pues las sentencias de un delito cometido, ya fuera de homicidio, de robo, como se menciona en lo que usted leía, pues se ocurría que las personas tenían que ser ahorcadas o también que fueran decapitadas, que era lo más común, ¿no? Era para acabar con los delincuentes. Esa era la única forma que encontraron para controlar a la sociedad, donde no había leyes, no había estipulada una sanción para cada tipo de actividad ilícita que se cometiera en aquel entonces. Evelyn, ¿sabe usted qué porcentaje de juicios fueron, confesos? O sea, que las personas decían, sí fui culpable por las torturas. Me imagino que fue muy amplio, el porcentaje muy alto. La mayoría de las personas torturadas confesaba ser culpable, aunque no lo fuera. No sabía por qué se le llevaba ante el inquisidor. Desde que llegaba ante el inquisidor, pues negaba por qué delito estaba ahí. No era de su conocimiento, ahí se le hacía creer miles de cosas. Sin embargo, ya cuando se le daba tormento, aceptaba esas miles de cosas que se le podían venir a la cabeza, como si había tenido pacto con el demonio, por comer carne los sábados, o por no haberse cambiado de vestimenta cierto día de la semana. Por cualquier cosa la persona se inculpaba propiamente. Pues sí. Si era una mujer, que era lo peor que se podía hacer una mujer, era desnudarla y llevarla ante todos los inquisidores que estaban mirando su cuerpo. Eso era vergonzoso, y por supuesto la mujer no podía tener una vida normal si es que llegaba a librarse del tribunal inquisitorial. Por eso es que la mujer prácticamente de inmediato se confesaba bruja, haber cometido pacto con el demonio, ser hechicera, provocar la peste, el hambre, las enfermedades. Y ella dejaba de torturarlos, cuando decían ellos, soy culpable, lo dejaban. Exactamente, se les anotaba en la libreta que llevaba el escribano, que eran culpables, y posteriormente de este juicio se dictaba qué día de la semana, en algún momento especial, donde a lo mejor era el cumpleaños del rey, se llevaban a cabo los efectos del auto de fe, donde la persona que ya estaba sentenciada era paseada por las calles hasta ir a la plaza principal, y posteriormente ahí se leía el veredicto final, si era inocente o si era culpable. Muchos también eran declarados inocentes, se les perdonaba la vida, se les invitaba a que regresaran al orden social establecido, a que fueran a misa, a que se viera que estaban interesados nuevamente en recuperar la fe, y eran vigilados constantemente. Por eso es que se llama Inquisición, ¿no? Porque indaga, investiga y está detrás de aquellas personas. Y se ponían como un San Benito cuando estaban ya... La vestimenta especial, que es el saco bendito, es muy interesante, ya que cuando salían a las calles eran llevados con una vestimenta como si fuera un camisón hoy en día, el cual tenía unos demonios dibujados. Si era culpable, pues ya se sabía de antemano que iba a morir quemado, pero sí llevaba una cruz de San Andrés, una cruz en forma de X. Esta cruz significaba que la persona pues había sido perdonada y que iba a volver a la vida, y que se tenían que arrepentir antes de morir, en el último momento tenían que besar la cruz.
Y eso de San Benito todavía lo tenemos, es que ya tiene el San Benito, que ya tiene ahí un estigma, una marca. Recordamos que estamos platicando con una historiadora, Evelyn Valle Fuentes. Ella nos está hablando de la Santa Inquisición, acompañados con nuestros invitados Jesús Adolfo Gres Monzón y Sergio Aguayo. Los comentarios del auditorio. Jesús Castillo, interesante tema, saludos, muchas gracias Jesús. Salvador Quiroz, me parece un tema interesante. La Inquisición es el claro ejemplo de la religión católica y quienes la liderean son una bola de asesinos con secretos asquerosos, lo más violentos y maquiavélicos, siempre usando a Dios como todopoderoso para asesinar y masacrar a la gente. Jesús Castillo, claro, pero eso siempre lo sabremos, religión igual a control. Jesús. Sí, bueno, como les trataba de explicar en mi intervención anterior, hay que meternos también en el pensamiento de aquella época. O sea, eran ritos a veces místicos, donde como producto de la evangelización trataban de que la religión se sembrara en la Nueva España, en las nuevas tierras, y que se empezara a hacer el sincretismo que decía el diputado. O sea, que se tuviera una religión uniforme, por eso se persiguió tanto. Aunque aquí se da un fenómeno en Europa, como comentaba en un principio, primero empiezan a perseguir a los herejes, ya en el siglo XV, cuando es la expulsión de los moros de España y de los judíos, entonces muchos judíos y muchos moros se convierten al cristianismo, pero les llaman a ellos que son judiocrípticos, o sea, que por dentro llevaban el mismo rito mosaico y por fuera daban la impresión de que ya se habían convertido al cristianismo. Entonces la Inquisición perseguía allá en América a todos esos judíos y a todos esos moros que seguían practicando en la oscuridad, vamos a decirle así, sus ritos de su religión, y daban la apariencia de que se habían convertido al cristianismo, porque en un principio nada más eran contra los propios cristianos en sus diversas ideas y sus diversas sectas, y después ya se persigue concretamente al judío y concretamente al moro. Bueno, pues amigas, amigos, vamos a ver un segundo video muy interesante. Este se llama Palacio de la Inquisición, México es tu museo. Vamos a verlo, dura 1 minuto 50 segundos. No se vayan, volvemos. Tras ser capturado en Temalac, José María Morelos fue trasladado a la capital del virreinato. La madrugada del 22 de noviembre de 1815, Morelos fue trasladado en un vehículo para presidiarios al Palacio de la Inquisición, sede del Tribunal del Santo Oficio, donde se juzgaba a quienes se consideraban enemigos de la religión. Esposado de pies y manos, Morelos fue encarcelado en una mazmorra. Un tribunal lo acusó de hereje, apóstata de la fe, libertino, enemigo de la religión y del Estado. Su condena fue la degradación sacerdotal, confiscación de bienes, reclusión en África y privación de beneficios eclesiásticos. Además, sus 3 hijos fueron declarados infames. Sin embargo, el representante de la autoridad real pidió su ejecución mediante la decapitación y que su mano derecha fuera amputada. El virrey Calleja aprobó que fuera ejecutado, pero prohibió que el cadáver fuera desmembrado. Morelos fue trasladado a la Ciudadela para ser sometido a un juicio militar por su apoyo a los insurgentes. Ahí pasó sus últimos días.
pues hay muchísimas cosas atrás de la Inquisición. Yo le preguntaría concretamente a nuestra amiga, la historiadora Evelyn Valle Fuentes. A ver, Evelyn, ¿qué es lo que más le ha impactado de todo aquello, de todo lo que usted ha vivido, usted como conocedora de la historia? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención, le ha impactado anímicamente? Pues también lo que más me impacta de saber que existió un tribunal que enjuiciaba, por ejemplo, a las mujeres, donde el 68% de las víctimas fueron mujeres acusadas de brujas, de tener pacto con el demonio, de hacer noches de aquelarres, reuniones nocturnas con el diablo. Me impacta mucho por el pensar que en esa época pues se tenía la idea de un protagonista y un antagonista, el dios y el demonio, ¿no? Por un lado. Entonces, yo transportarme a esa época del tiempo con la imaginación, me doy cuenta de que pues era terrible caer en manos del Tribunal del Santo Oficio, pero era mucho peor quedar a expensas de la sociedad después de haber pasado por el tribunal, porque la gente podía ser enjuiciada por la sociedad. Muchas personas decían o negaban que dentro de los calabozos se les diera el tormento por vergüenza y por pudor, sobre todo las mujeres, ¿no? Eso es lo que más me impacta. El hecho de que una mujer fuera desnudada era terrible y que la pusieran pues ante la sociedad como algo ruin, como algo bajo, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención de este tema, que es muy interesante, que atrae mucho la atención del público que visita, por ejemplo, la exposición de la Inquisición, que está precisamente ahí en el Palacio de la antigua Escuela de Medicina. Y bueno, las formas de tormento, para mí la más desastrosa sin duda es la del agua, porque incluso hoy en nuestros días, aunque no la veamos, aunque no nos demos cuenta y aunque juzguemos a un tribunal eclesiástico como fue la Inquisición, pues no hacemos nada por lo que sucede en nuestros días, que es lo peor, ¿no? Sí, es terrible, porque además finalmente todavía en el mundo, en todos lados, hay tormentos de este tipo de situaciones, verdaderos émulos de los inquisidores y verdaderos émulos de los nazis. Pero bueno, vamos a comentar también, hace varios días, varias semanas, varios programas, comentamos aquí con la presencia de Antonio Gerard Izubía, que fue gran maestro de la Gran Logia Valle de México, grado 33 de la masonería. Él comentaba, él un poquito tiene un poco la corriente que tú manejas, que es esotérica y espiritista. Él afirma que llegó con 3 o 4 personas a la Inquisición, al Palacio de la Inquisición, y estuvieron haciendo trabajos espirituales, esotéricos, un poquito de comunicación con los seres no corpóreos, liberaciones. Contenidos espiritistas, para hablar claro. Y él afirma, inclusive lo tiene anotado, yo tengo documentos inéditos que él me prestó para que yo los leyera, ya los leí, interesantes, en donde se va presentando uno a uno de los espíritus que están ahí detenidos, retenidos, porque según él, después de tanto dolor, tanto tormento, tanta situación de violencia, de odio, de felonía, de religión, de rezos, pero al mismo tiempo también de situaciones demoníacas, con todos los tormentos, el alma supuestamente queda atrapada ahí, y muchos de ellos no sabían que murieron, según esto, y se quedan ahí, y por eso luego se manifiestan, y que dicen la tradición que de pronto escuchan ruidos y se manifiestan, etcétera. Llega Toño con su grupo y empieza a liberar a uno por uno. Y luego nos dice que lo más terrible que él vivió fue el beso de una muerta. Yo le dije, bueno, ¿y cómo fue eso? Pues dice que Toño estaba platicando con este ser a través de un medium, y le dice, mira, tú ya estás muerta, ya puedes viajar hacia la luz, ya puedes tú seguir tu camino. Y de pronto ella le dice gracias a través del medium, y luego se ve como algo sale del medium. Y entonces dice Toño que sintió los labios helados en su mejilla derecha. Y dice que es lo más terrible que le ha pasado, que la bese una muerta. Pues yo me imagino que sí. ¿Tú qué piensas, Jesús? ¿Tú qué tienes? Bueno, son situaciones bastante controvertidas, obviamente. Las personas que manejan el espiritismo dicen que las almas, los sufrimientos, las vibraciones se quedan atrapados en los lugares.
y que obviamente en determinadas circunstancias, con ciertas condiciones que se dan, se escuchan lamentos, se escuchan pasos, se escuchan las cadenas de los grilletes que tenía la gente que estaba sujeta a los procesos inquisitoriales. Pero los billetes los quitaban, yo creo, igual que en la época contemporánea. Si llega un preso ahí y no te dejan un billete en la bolsa, ni en el tobito. Es que dije si grillete. Llega al torito, llega el, ¿qué? Grilletes. Grillete. No, grilletes. No, grilletes. Bueno, también aquí en la actualidad dejan los billetes, pero ahí en esa época los grilletes que los atormentaban, dicen, a mí no me ha tocado escuchar, que se escuchan en determinadas situaciones atmosféricas el ruido de las cadenas de los grilletes, quejidos humanos, voces humanas que se alcanzan a escuchar ahí. Incluso se habla de que se llegan a visualizar sombras en el Palacio de la Inquisición, en lo que es la actual. A ver, preguntarle, usted está muy seguido ahí en el Palacio, ¿va todos los días usted? Casi 2 años seguidos ahí, trabajando. ¿Seguidos cada cuándo? Diario, trabajando ahí todos los días, desde 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta después de las 7, 8 de la noche. Y realmente yo en lo personal no he tenido ninguna mala sensación. Muchos de mis compañeros que trabajan ahí, por ejemplo, sí me han contado que una vez pernoctaron ahí en el palacio y sí escucharon ruidos de gente que caminaba por un pasillo y pues aterrados, la verdad nunca se quisieron asomar, nunca se quisieron dar cuenta si era una persona del otro mundo o alguien vivo, pero sí han escuchado también que se queja una mujer, que grita, que oyen lamentos de una mujer. Entonces, pues como comentaba anteriormente, pues puede ser la vibra que está ahí, ¿no? Que está, la energía que está ahí dentro. Y pues sí, ahí dentro de las cárceles de la Inquisición sí se dieron tormentos a la familia Carvajal, sí está documentado ese hecho que sufrió la señora Carvajal, al igual que su hija, porque bueno, pues se les encontró que eran judías, pero estaban disfrazadas de cristianos, como lo habíamos comentado ya anteriormente. Sergio, a ver, vamos viéndolas, ¿les parece? Vamos a ver las imágenes. Los instrumentos que ya nos explicaba la licenciada Evelyn, que no todos fueron utilizados por la Santa Inquisición aquí en México. Ya nos comentaba de... A ver, vamos viendo, a ver, Evelyn, coméntanos. Pues ese se llama aplastapulgares y servía para arrancar una confesión inmediata. Aquí vemos que son 2 barras y las cuales se introducían los pulgares y también eran apretados a través de las barras cuando se giraba el torno. Estas piezas sí se encuentran en el Museo de la Tortura, para que las conozcan, pueden visitarnos ahí mismo. Aquí tenemos la picota en tonel. Esta era básicamente para los borrachos, para los que se excedían en las calles bebiendo o escandalizando. Esta era una sanción menor, era para aquellos que habían cometido un delito menor y sin embargo pues se les exhibía ante el público, los hacían caminar con la picota. Digamos, ¿un San Benito? Esta es una picota, se llama picota en tonel, es una forma de barril. La persona es introducida en ella. Para ridiculizar a la persona. Exactamente, es muy común durante la Edad Media hacer quedar mal a una persona ante la sociedad y todo el mundo podía lanzarle objetos, le pedradas, humillarla terriblemente. Y tenía que aguantar como los estoicos. Exacto. Y adentro tenía excremento. Se le podía poner agua sucia o excremento si la picota estaba cerrada por debajo. En este caso vemos que tiene la picota abierta y podían hacerlo caminar por toda la plaza, por todas las calles de la aldea con esta pieza. ¿Y quién nos iba cuidando? ¿Algún gendarme? Pues no, la misma gente, la misma sociedad, pues que se sentía enardecida, podía ir tras de ellos. Qué bárbaro, qué bárbaro. A ver, siguiente. Estas son garras de gato o arañas españolas, y con estas pues empezaba a desgarrar el cuerpo de la víctima, ya sea de sus espaldas, por ejemplo. Pero aquí sale sangre, ¿no? Aquí sí ya sangraban. Estas no son piezas que utilizó la Inquisición, recordemos que hay una leyenda negra y todo le achacaron a la Inquisición, pero esto no se usó en la Inquisición. Eso es importante saberlo. Adelante. Esta se llama la cigüeña o la hija del basurero y básicamente utilizada contra la mujer. La mujer era colocada en una posición incómoda y aquí el objetivo principal es humillarla, sobajarla, golpearla constantemente.
Esta es la doncella de hierro, también la pueden conocer en el Museo de la Tortura. Con puntas, ¿verdad? Es una sarcófago antropomorfo que tiene picos, los cuales eran colocados de manera estratégica en las piernas, en los brazos, y con esto desangraban a una persona. Pero haciéndola no morir. matarlo, ¿verdad? O sea, que siguiera vivo, una vez que se cerraba, seguía vivo un tiempo. Siguiera vivo un tiempo, muriendo lentamente por desangración. ¿Y eso tampoco lo usó la Inquisición? Tampoco, también se le atribuye, pero no fue un objeto utilizado. Esta se llama flauta del alborotador, igual que la picota era para humillar, avergonzar a una persona ante el público, y recordemos que la tortura psicológica a veces deja peores daños. Claro. Con este objeto la víctima es aprisionada de sus dedos y también de su cuello y exhibida ante el público. Terrible. Esta es una representación de la pera. La pera se introducía en la vagina de la mujer. Aquel que quería hacerse justicia por propia mano contra una mujer acusada de bruja o de hechicera, tomaba este objeto y lo introducía en la vagina, destrozándola completamente. La mujer pues moría de inmediato, ¿no?, por desangración. Esta es la sierra. Los romanos, desde la época de los romanos se utilizaron varios instrumentos, y los romanos la usaron para cortar a las víctimas por la mitad, o desde la cintura o desde la cabeza. Era una sanción que se aplicaba para los homosexuales. Esta se llama rompecráneos. Es la víctima, bueno, básicamente su cabeza era colocada en la barra que vemos en la parte de abajo, y el casquete aprisionaba la cabeza de la víctima, rompiéndola. Los ojos salían desorbitados, al igual que la boca se rompía y por ahí escurría sangre. Este artefacto tiene conocimiento de que se utilizaba sobre todo para hacer rituales satánicos. Y bueno, esto sería una representación de la tortura del agua. Nosotros en la exposición de la Inquisición tenemos otras representaciones que son más realistas de cómo se llevaba a cabo este tormento. Muy bien. Qué imágenes tan terribles, a ver, nos dice nuestro auditorio Felipe Delint Soto, saludos, muchas gracias Felipe, un abrazo cordial. Gracias, y te recuerdo, maestro, cursos en la sociedad de geografía estadística, mis cursos de la sociedad de geografía estadística. Vamos a acompañarte, Felipe, muchas gracias, y saludos a todos los integrantes de esa sociedad emérita, creada precisamente por Benito Juárez. Le dio Benito Juárez el distintivo, básicamente, el distintivo tricolor. Manuel Soto Trujillo, basado en fuentes contemporáneas a los hechos que relata Homero Ardígiz, ha escrito una de las novelas más ambiciosas de los últimos tiempos en nuestro idioma. La narración, que comienza en el verano del año de 1391 en el asalto de la judería de Sevilla y concluye con el viaje de Colón a las Indias en agosto de 1492, reúne en un mismo espacio literario la ficción y la historia del siglo XV español. Juan Cabezón, descendiente de conversos, da hilo a la historia. En busca de su amor perdido, Isabel de la Vega, en su persecución, nos sumerge en la vida citadina de la época, al mismo tiempo que nos conduce con un recorrido inolvidable por diversos pueblos y ciudades medievales: Madrid, Toledo, Zaragoza, Ávila, Trujillo y muchos otros, trazando un verdadero mapa narrativo. Isabel de la Vega, la conversa de Ciudad Real de la Inquisición, ha condenado a ser quemada viva. Surge como uno de los personajes femeninos más fascinantes de la novelística hispanoamericana actual. Pero Meñique, el ciego mitad pícaro y mitad patético, se quedará para siempre en la mente del lector. El año decisivo es 1492, año en que los reyes católicos ganan la guerra de Granada y firman el edicto de expulsión de los judíos de toda España. Muchas gracias, Manuel Soto Trujillo, por el comentario. Te mando también un abrazo muy fraternal y muy cordial. Bueno, pues estamos llegando al fin del programa. Yo les rogaría sus conclusiones a mis invitados, empezando por Jesús Grez Monzón, historiador, espiritista y abogado. Bueno, creo que la historia nos da los ejemplos de las situaciones que se han vivido para que nosotros no cometamos los errores que ya los que nos antecedieron en nombre de la fe, en nombre de la religión han hecho. Entonces yo creo que esto nos sirve de experiencia para que en el futuro las otras generaciones que vienen ya no sea ese fanatismo religioso, ya se tenga una libertad
de creencia, como nos lo garantiza nuestro propio artículo 24 constitucional, y que se deje a la persona que cree en lo que quiera y que no sea objeto de que se satanice o objeto de que se le sacrifique de esta forma. Sergio. Sí, bueno, yo creo que una de las grandes víctimas de la Santa Inquisición fue el género femenino. En el porcentaje de víctimas es muy alto, y bueno, pues la reflexión es que ahora estamos avanzando mucho en todas las políticas de género, en que la mujer alcance espacios de toma de decisión, y eso me parece bastante positivo para nuestra sociedad. Susoca, es muy común ridiculizar a la gente por parte de la Inquisición, así es. Bueno, sus comentarios finales, les agradecería mucho. Claro que sí. Sí, a la orden. Bueno, yo como historiadora les invito a conocer un poco más acerca de este interesante tema, también acercarse a visitar el Museo de la Tortura, la exposición de la Inquisición, porque como decíamos, hay que sentir esa vibra, hay que entender el estado en el que las personas se encontraban cuando eran torturadas, para ponernos en sus zapatos y darnos cuenta de que hoy no estamos tan alejados de la realidad, que hoy vivimos momentos difíciles, y sobre todo el respeto a la integridad física y el respeto a las personas, a su manera de pensar, de creer. Yo creo que es muy básico, muy importante, y el mensaje que las exposiciones en las que laboro yo, pues es muy claro: no a la tortura, no a los malos tratos o a humillaciones degradantes, porque pues afecta a todos, no solo al que lo vive, sino a toda la sociedad en su conjunto. Sí, en contra de los derechos humanos que a todos nos afecta, a todos nos minimiza, a todos nos insulta. Estas situaciones, estas prácticas que por fortuna en México, en la Ciudad de México, están quedando en el pasado, porque todavía hay algunos locos que lesionan y practican ese tipo de torturas con sus semejantes. Hay por ahí una exposición sobre magia también, ¿verdad?, en el centro histórico. A ver si también vamos y nos invitas ahí a revisar las cosas. Claro que sí. Sergio, ¿nos puedes comentar qué tenemos aquí en la Casa de Gestión y también el avance de tilapia, si es que tenemos avance? El ingeniero Tilapia nos dice que ya esta semana empiezan la granja de mojarras tilapias, ya pues vaya, los productos son chiquitos. Alevines. Entonces ya esta semana... Alevines, no alebrijes. Alevines. Ya esta semana empezamos con la granja, y bueno, pues dentro de 3 meses... quedamos en que ya están en su punto. No, pero vamos a inaugurar antes. Vamos a invitar al jefe de gobierno a ver si nos puede acompañar, o a su representante, al secretario general de gobierno, al delegado de la Cuauhtémoc, a algunos amigos delegados, y vamos a hacer aquí en grande una fiesta inaugurando con el ingeniero Tilapia la granja de tilapias y la granja también de verduras y de hongosetas y de germinados. Muy bien. Y bueno, pues recuerde nuestros programas: el próximo jueves, respuestas; antes de respuestas, el rostro de la trata; y el viernes, pregúntale a tu abogado. Amigas, amigos, hemos llegado al fin del programa. No se lo pierdan y nos vemos en la próxima. Hasta luego.